Hablaremos un ratito de algunos movimientos populares surgidos en la época colonial contra las autoridades españolas. Los movimientos que se produjeron en el Virreinato de Nueva Granada, que comprendía Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá ya por 1780. Por esos tiempos, el virrey de Nueva Granada era el señor, disculpen ustedes, Manuel Antonio Flores de Angulo. Pero él se hacía llamar Pascual. Claro. Lo bien que hacía, ¿no? La causa de las insurrecciones, como hemos dicho aquí en una charla hace relativamente poco, fue el descontento general por la imposición de un tributo, el llamado gracioso donativo. Con este impuesto, las autoridades coloniales reunían fondos para la defensa de Cartagena de Indias, que permanentemente estaba asediada por los ingleses. El más importante de los jefes de estos movimientos, movimiento de los comuneros se llamaba, fue José Antonio Galán, que fue perseguido y ejecutado en 1782. En medio de aquellas revueltas hubo una pequeña, pero que fue la más sangrienta. Fue la llamada Rebelión de los Esclavos, que se mantuvo apartada de la de los comuneros, en tanto que el movimiento comunero había sido encabezado, después de todo, por miembros de la burguesía del virreinato, que se mostraban contrarios a los cambios profundos y deseaban solamente establecer unos privilegios específicos. De todos modos, también se ha dicho que el levantamiento comunero y la rebelión de los esclavos fueron germen del cercano movimiento de emancipación. Como era común en otros puertos, los negreros llegaban al puerto de Cartagena y remataban en subasta pública a los hombres que traían del África. Comprados, marcados con hierro candente, eran trasladados por lo general a las minas de la región de Antioquía. Cuenta el cronista que una tal Javiera Leondonio había dado carta de libertad a 125 esclavos suyos y se la creyó loca y la hicieron revisar por un médico. Finalmente debieron reconocer su lucidez. Lo que detonó en Antioquía la rebelión fue lo siguiente. Alguien, no se sabe quién, echó a correr la bolilla de que había un documento oculto otorgado por el rey Carlos III de España, merced al cual se otorgaba la libertad a los esclavos. Hicieron correr esa bolilla. Che, el rey Carlos III en realidad abolió la esclavitud, pero acá se hacen los giles. Esa fue la cosa. Carlos III, que era un rey muy querido, por otra parte. Y decían que eran, en realidad, las autoridades coloniales las que mantenían ocultas esas cédulas, esos documentos de liberación. Y este detalle movilizó aquella revuelta. Enterados del rumor, los esclavos discutían acerca del documento. Un esclavo llamado Pelayo dio énfasis a las habladurías, contando que cuando él era muchacho, mientras intentaba dormir, había escuchado a su amo decir que le habían contado acerca de la existencia de los papeles. Un negro llamado Tiburcio aseguraba también que él había escuchado de boca de algunos clérigos que el antiguo gobernador de Antioquía, don José Barón de Chávez, estaba en el infierno por haber ocultado la cédula del rey en que se mandaba que los esclavos fueran puestos en libertad. Y pronto ya no hubo ni mina, ni obraje, ni finca en donde el cuento de la cédula no se conociera. Pelayo era el principal difusor de aquel rumor. Por esos tiempos, su amo lo había mandado al monte a matar, no sé si un tigre o qué, que venía haciendo estragos en la hacienda. Durante su tarea, Pelayo se detenía en cada ranchería para contar la historia a otros esclavos. Empezó a planear algo. Una vez se reunieron, puñadito de esclavos, y calcularon que juntando 50 podían pedir al cabildo la cédula confiscada. Podían ir y pedir, che, a ver dónde está el papel ese que dice que nosotros no somos más esclavos. Primero Pelayo habló con los esclavos de los clérigos. En aquella especie de asamblea,
o en una especie de asamblea, ya que no hemos hablado de ella, se estableció un día para ir a hacer el reclamo al Cabildo. Eligieron el día de Año Nuevo, cuando el gobernador y los funcionarios de las colonias se reunirían en el Cabildo, cada cual, no sé para qué, ¿no? Pero Pelayo dijo que había que reunir a cuantos esclavos amigos se conocieran, etcétera, etcétera, se juntarían en las puertas del Cabildo, en fin. Pero todos debían llevar armas, las que lograran conseguir, imagínate, palos, cuchillos, esas cosas. Si los señores del Cabildo se resistían a mostrar aquellos documentos y darlos por válidos, ellos, por derecho propio, entrarían al Cabildo a rescatar esa cédula. Y también se estipuló que si eran atacados se defenderían con sus armas. Pelayo incluso y sus hombres tenían visto un paraje donde era posible resistir y fortificarse. Si no se los admitía como trabajadores libres y no se les aceptaba tributo que tenían que pagar como tales, tenían planeado huir a comarcas remotas con sus mujeres e hijos para colonizar montañas inexploradas. Muy bien, el plan se extendió por toda la provincia. Todo el mes de diciembre fue un mes de conspiración. Los esclavos entraban en las haciendas de otros amos llevando mensajes subversivos, mirá, qué sé yo. Pero algo salió mal. Tanto divulgar la revuelta llegó a oídos de los funcionarios. El alcalde de Medellín, don Juan Callejas, se lo contó todo de inmediato al gobernador ya citado, Manuel Flores y Angulo, y también al capitán Alonso, que era un tipo que andaba por ahí. Inmediatamente el virrey Angulo escribió una carta al capitán Alonso. Los negros tienen acordado un día para unirse y ejecutar sus designios. Para evitar las desgracias que pudieran ocasionar, tomo las precauciones siguientes. Y ahí las precauciones. La primera medida fue arrestar a todo negro que anduviera fuera de las casas de sus amos. Muchos fueron sometidos al látigo, entre ellos el propio Pelayo. Lo que pasó además con Pelayo fue que después de unos cuantos latigazos confesó a cambio de que lo curaran y lo perdonaran. Dice, bueno, está bien, no me den más. Dice, yo voy a confesar. Nos vamos a juntar acá, bla, bla, bla. El capitán Alonso continuó moviéndose. Junto a los ricos, expidió circulares para que contribuyeran para formar un ejército. Como el dinero de las cajas reales estaba destinado a la lucha contra Inglaterra, confiaba Alonso en que los vecinos ayudarían. Y así lo hicieron. Pronto se formó un cuerpo de 400 hombres que salieron a perseguir a los esclavos que se iban a juntar en Año Nuevo, ¿no? A los sublevados de Antioquía los capturaron a todos. El Cabildo se transformó en cárcel. Y dice Arciniegas, ¿no?, que en aquella región la esclavitud no se abolió, sino que casi se extinguió. Vamos a ver por qué. El magistrado que juzgó a los esclavos fue don Pedro Viturro. Mirá, quitó el perdón otorgado a Pelayo y los condenó a todos a 100 azotes y luego a muerte. Al revés hubiera sido absolutamente improcedente, ¿no? La idea era excederse en el castigo, de modo que el resto de los esclavos temiera imitar a estos, ¿no? Bueno, por bando se anunció la sentencia en las calles de Antioquía. Fueron muchos curiosos, se recorrieron engrillados su camino hacia el cadalso. Durante ese trayecto se los latigaba, un pregonero decía cuáles habían sido sus delitos, y en medio del cortejo iba el mulato Pelayo, mal mirado por sus compañeros de infortunio porque era el que había batido la cana. Llegados a la plaza de armas, se procedió a la ejecución, y el número de ejecutados fue 700, por eso dice Arciniegas que la esclavitud, más que abolirse, se extinguió allí. Es inevitable recordar en este momento otras rebeliones de esclavos que siempre terminaron mal, ¿no? En algunos casos, eso sí, hubo ejércitos que tomaron la causa abolicionista. Pero la verdad es que cierto tipo de economía empezó
a conspirar contra la esclavitud y la hizo poco rentable. En un punto convenía más pagar sueldos bajos que mantener esclavos y sus familiares. Y ahí sí empezaron, por ejemplo en Inglaterra, a pensar en la abolición de la esclavitud. No estoy seguro de que sea por motivos humanitarios, sino por motivos que ya se habían convertido en económicos. Desde luego todos sabemos que el lugar donde la lucha fue más compleja, ¿no? Fue en los Estados Unidos. Pero también inmediatamente nos acordamos de Espartaco, algo que ocurrió 2000 años atrás, ¿no? Aquel gladiador que había formado un ejército de esclavos, que en realidad no eran esclavos, eran como él, gladiadores, ya que eran tipos que pertenecían al cuerpo de gladiadores de una escuela, ¿no? Quiero decir que peleaban muy bien. Tenía mucha experiencia, quizás más experiencia que las tropas que enfrentaban, ¿no? Igual fue derrotado. Bueno. Ahí le cuento esto a Coco Silly, que es nuevo en el programa. Howard Fast escribió una novela sobre Espartaco. Y Espartaco en derrota se retira y dice esto: volveré y seré millones. Lo dice Espartaco en el libro de Howard Fast, que seguramente en algún momento fue tomado para un discurso de Eva Perón, y la frase tomó quizá otro significado, fue más intensa en su significado, pero el inventor fue Howard Fast. Hemos ido a la discoteca, le explicamos todo esto al discotecario, que es una persona de entendederas duras como una piedra de granito. Sí, y caprichoso. Sin embargo, aquí le resultó fácil, porque siendo que hablamos de esclavos, me dio el tango esclavo en la versión de Charlo, en la inolvidable versión de Charlo, que escucharemos ahora. Igual me lo dio de mala gana el discotecario. Él se siente un poco esclavo, encerrado en ese lugar. Él siente, como todos, ¿no?, que cometen injusticias con él, que el mundo en general comete injusticias de las cuales él es la principal víctima, y olvida. Bueno, pero así somos todos. Canta inmediatamente Charlo, este tango esclavo que fue compuesto pensando naturalmente en Espartaco. Sí, seguramente en Espartaco. Adelante.